Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de inmunología, donde estaremos iniciando con este curso, ya que estaremos estudiando algunos conceptos básicos y los fundamentos de la inmunología. Gracias por estar con nosotros en el canal del Químico Lapisco y no olvides poder suscribirte. Así es que vamos a iniciar con nuestra clase para estudiar la importancia de esta materia y obviamente saber que la inmunología pues es un área de estudio donde veremos cómo nuestro organismo se defiende contra las infecciones generalmente. Sin embargo, el sistema inmune puede tener diferentes reacciones contra algunos agentes que reconoce como de manera extraña. Sin embargo, también pudiéramos ver otros en el caso de encontrar algo propio y que lo considera como algo extraño, como son las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, prácticamente el término de inmunidad, que quizá lo hemos utilizado y se puede llegar a utilizar en diferentes aspectos, realmente se utilizaba como la palabra inmunitas, que en realidad se refería a la protección contra cierta persecución legal que se les ofrecía a los senadores romanos durante sus mandatos en el cargo. Entonces, quizá hemos escuchado que ciertas personas tienen inmunidad, que no se les puede tocar y no se les puede hacer nada en la cuestión política. Sin embargo, pues también históricamente la inmunidad significa o significaba protección contra algunas enfermedades y obviamente podemos decir pues las que son enfermedades infecciosas. Entonces, de manera importante podemos decir, bueno, el sistema inmune, el sistema inmunológico es derivado de algunas células y moléculas que son las responsables de este proceso y que toda la respuesta colectiva que estas células y moléculas tendrán, pues de alguna manera darán la respuesta inmune, que es cuando reconocen a sustancias extrañas. Entonces, el concepto en sí del sistema inmunológico es que la función fisiológica de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos o patógenos. Sin embargo, también podemos mencionar las sustancias extrañas que no son infecciosas y los productos de nuestras propias células dañadas y sobre todo también las malignas que vendrían siendo las tumorales o las cancerígenas que pueden llegar a provocar una respuesta inmunológica. Además, también podemos mencionar que los mecanismos que normalmente protegen a las personas de la infección y que eliminan sus sustancias extrañas también llegan a ser capaces de causar algunas lesiones tisulares, algunos tejidos y algunas enfermedades en ciertas situaciones. También algunas moléculas propias pueden llegar a provocar estas respuestas inmunes, que vendrían siendo las respuestas autoinmunes o autoinmunitarias, y entonces, una definición que podríamos mencionar más inclusiva es que la respuesta inmune es una reacción a los microbios y a moléculas que llega a reconocer como extrañas o anormales. Entonces, independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica que puede llegar a dar esta reacción. ¿Cómo inicia prácticamente esta área? Normalmente se atribuye los inicios formales a las atribuciones de Edward Jenner a finales del siglo XVIII. Sin embargo, pues también hay publicaciones o escritos antiguos donde algunos historiadores acreditan, por ejemplo, a Tucídides en el siglo V antes de Cristo en Atenas, como mencionando por primera vez la inmunidad a una infección que de aquel entonces llamó plaga, aunque se ha llegado a reconocer que realmente esta no era la de la peste bubónica, que normalmente reconocemos hoy en día de aquellos tiempos. Y el concepto de inmunidad también protectora puede haber existido también mucho antes, como lo sugiere la costumbre china de hacer que los niños sean resistentes a la viruela, haciendo que inhalaran algunos polvos hechos de las lesiones cutáneas de los pacientes
que se recuperaban de esta enfermedad. Entonces, la inmunología, en la cuestión más moderna, es una ciencia experimental en la que las explicaciones de estos fenómenos inmunológicos se han basado en las observaciones experimentales y las conclusiones extraídas de ellas. Entonces, esta disciplina ha dependido mucho de la poder manipular la función del sistema inmunológico en condiciones controladas y pues tener las observaciones y el conocimiento de cómo funciona el sistema inmunológico. Entonces podemos observar algunas fotografías clásicas de Edward Jenner trabajando con la enfermedad para encontrar la forma de inmunizar, de que encontraran el sistema inmunológico pudiera atacar el virus de la viruela. Y esto, por ejemplo, se mencionaba que lo que hacía era inocular con viruela las llagas, por ejemplo, de las vacas, y estas se las daba a los seres humanos, a las personas, y entonces su prueba científica se basó en la exposición deliberada de un individuo inoculado al material infeccioso de la viruela 2 meses después de la inoculación y para observar cómo reaccionaba. Jenner entonces esto llamó como procedimiento como vacunación y este término pues todavía se sigue utilizando para describir la inoculación a los individuos sanos con cepas que son debilitadas o atenuadas, las clásicas vacunas, que más adelante hablaremos de los diferentes tipos de vacunas, de agentes causantes de enfermedad y que pues puedan adquirir la protección contra dicha enfermedad. Aunque el audaz experimento de Jenner fue exitoso, realmente tomó casi 2 siglos, lo que mencionan los libros, para que la vacunación contra la viruela se volviera universal y esto permitió que la la Organización Mundial de la Salud pudiera anunciar que en 1980 la viruela había sido erradicada, que podríamos decir que es uno de los triunfos más importantes de la medicina moderna. Entonces podemos observar de cómo existió este aspecto de la vacunación, que obviamente ya para los años de 1950, 1960, los casos venían disminuyendo. Entonces ya podemos observar que realmente para 1976 aproximadamente ya no había algunos casos. Se podemos observar, de hecho, la imagen del paciente que se menciona, el último que contrajo la viruela, y cómo podemos observar algunas llagas, algunas lesiones que le quedaron de la enfermedad. Y pues se menciona que en Somalia, en 1977, esta persona fue la última que tuvo o que se reportó como caso de viruela. Sin embargo, por ejemplo, podemos observar en esta fotografía cómo de algunas enfermedades también se ha hecho vacunas contra estas infecciones. Eh, por ejemplo, podemos observar en esta columna el número máximo de casos que ha tenido la enfermedad. Por ejemplo, la difteria en 1921 con más de 200,000 casos. Podemos observar el sarampión con casi 900,000 casos en 1941 y así sucesivamente la cantidad de personas enfermas. Pero, por ejemplo, podemos observar el número de casos en el 2018 que se reduce drásticamente. Podemos decir que, por ejemplo, hasta la polio, hubieron 0 casos de polio, un solo caso por difteria y que obviamente ha disminuido drásticamente la cantidad o el porcentaje de casos. Entonces podemos decir que ya casi en muchas de ellas el 100% de los casos se ha reducido. Podemos tener más descubrimientos que aportan a la inmunología, como lo es las atribuciones de Robert Koch, que obviamente mucho va a estar relacionado hacia la microbiología médica, cómo él provee lo que son muchos conceptos de las enfermedades infecciosas, las causas que eran provocadas por microorganismos,
Louis Pasteur en los 80s del siglo XIX. También trabaja probando lo que son el proceso de vacunación contra la cólera en los pollos, pero también la rabia, que es quizá más conocido en este aspecto. Y obviamente, pues viene el triunfo de lo que es la vacunación y los mecanismos de protección, que lo que da ya el desarrollo más amplio de la inmunología. Sin embargo, también tenemos casi a los finales del siglo XIX con Emil von Behring y Kitasato, con el descubrimiento que en el suero de los animales se encontraba, vamos a decir, la inmunidad hacia la difteria o hacia el tétanos. Entonces, de esta manera, ellos podían buscar o encontrar que con estos sueros podían tener la forma de producir diferentes tipos de vacuna. Entonces, esta actividad prácticamente más tarde fue determinante debido a que las proteínas ahora las podemos llamar como anticuerpos, que es lo que se une específicamente contra las toxinas, por ejemplo, del tétano y de la difteria, y que estos causan la neutralización de estas y pues no provoquen daños. Entonces esto fue parte de los descubrimientos de ellos. Podemos observar también a Jules Bordet a finales en 1899, donde él encontró el rol crucial de los anticuerpos y también que eso es reforzado con el sistema del complemento que más adelante vamos a encontrar, que ayuda de alguna manera a los anticuerpos para poder destruir a las bacterias patógenas. También tenemos a Eli Meshnikov en 1908 aproximadamente, donde él encuentra algunas células que son capaces de poder digerir, de comer, vamos a decir, hasta comer a los microorganismos, los cuales él llamó como macrófagos, que obviamente también los vamos a observar, pero que son muy importantes para poder presentar los antígenos y que puedan despertar lo que es la inmunidad adaptativa. Y por último, podemos mencionar también a Paul Ehrlich, donde él empezó a trabajar más con la cuestión de los anticuerpos, con los sueros o los antisueros como tratamiento para la difteria. Empezó a desarrollar algunos métodos para la estandarización de la terapéutica con los sueros y que esto proveyó todavía más herramientas para la producción de los anticuerpos, de las vacunas, y obviamente él siguió trabajando con otras estructuras químicas para poder atacar a los microorganismos, desde utilizar algunos metales como el níquel, algunas drogas, por ejemplo, desde los descubrimientos de Alexander Fleming con la penicilina o algunos otros químicos orgánicos. Entonces realmente, de hecho, Eli Meshnikov y Paul Ehrlich compartieron el premio Nobel en 1908, cada quien por sus trabajos en la inmunidad.